Y hoy corresponde estudiar dos versículos que están íntimamente vinculados a los que ellos han contado. Déjenme mostrarles. Este cuadro, y yo lo vi por primera vez en la casa de mi mamá, hace, qué sé yo, 20 o más años. No, que va. Tuvo que haber sido 35 años atrás. Mi mamá se aseguró de ponerlo en un sitio en la sala de su casa en donde todos tropezáramos con él. Pero a esa edad, quizá a los 15, yo me sentí intrigado y asustado porque a pesar de que estuvo ahí, qué sé yo cuántos días o meses o años, a esa edad es como que una fuerza me puso enfrente y empecé a leer y a intentar entender el cuadro. Quizá a esa edad empecé a sentir pasión por el arte, no sé. Me di cuenta de que eran dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. Curiosamente, y quizás por mi edad, yo me sentía atraído por el camino ancho. Está lleno de diversión, de universidades, de placeres, que a esa edad me llamaba la atención, obviamente, la diversión, la universidad y cosas parecidas. Y me sentía repelido, me sentía como distante del camino angosto, que empieza con una cruz, con un sacrificio. Y yo sentía, ay, esto es como triste, pero insistí y seguí leyendo los versículos hasta llegar a los destinos de ambos caminos. Y eso fue lo que me asustó, porque por primera vez recuerdo, tuve memoria del infierno. Y me pregunté quiénes van ahí. Y tuve memoria del cielo y pregunté quiénes van ahí. Creo que le pregunté a mi mamá y no me satisfizo. Aún peor, creo que me dio mucho miedo todo lo que mi mamá me respondía y por eso dije, no quiero seguir con esto. Les invito a que disfruten ese cuadro. Para mí es una obra de arte maravillosa. He buscado quién lo pintó y no encuentro aún mayor detalle. A la derecha puse algunas vistas para que cuando ustedes lo pongan en internet, puede verlo en su teléfono. Más tarde en Google póngale cuadro del camino ancho y el camino angosto. Seguramente esto es lo primero que le va a aparecer. Y entonces va a poder apreciar, porque están versículos bíblicos, es muy, muy revelador. Incluso les desafío, hay una serpiente ahí, sigilosa, también escondida por el pintor, que cuando uno la descubre, uno no deja de sorprenderse. También encontrarán en la parte más arriba, en el camino hacia el cielo, el león rugiente que aparece en el camino. Insisto, para mi gusto, es apasionante. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Por favor, abran sus Biblias en Mateo capítulo 7. Recordarán que estamos estudiando Mateo capítulo 7 y corresponde precisamente el día de hoy, verso 13. Mateo capítulo 7, versículo 13. ¿Lo encontraron? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son
los que la hallan. Bueno, días atrás les he mencionado que el Sermón del Monte fue predicado en un solo discurso, distintas temáticas interrelacionadas. No siempre es importante mencionar la interrelación, pero hoy, para enfatizar el corazón de estos dos versículos, creo atinado resaltarlo. Las semanas anteriores hemos venido estudiando algo así como los principios de ética del Evangelio del Señor Jesús. Ahora parece que ya no nos dice la regla de oro, haga con los otros lo que quiere que hagan con usted. Ya no nos dice no juzgue al prójimo, sea discreto. Ya no nos dice los afanes. Ahora nos dice, mire, ya les mostré los principios de vida del Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora tomen una decisión. O la puerta angosta o la puerta ancha. La vida es un asunto de decisión. Todos los días debemos tomar decisiones. Qué comer, qué vestir. A veces también decisiones que no son tan frívolas, sino muy trascendentales, como dónde vivir, con quién casarse. Y si hay una decisión que es absolutamente trascendente, es precisamente cuál de esos dos caminos vamos a tomar, que es lo que ellos dos nos han estado compartiendo. Porque es una encrucijada, es una bifurcación. No son 3, no son 4 caminos, son 2. Y todos, absolutamente a todos, se nos confronta en la vida en esa encrucijada. Yo no sé a qué edad fue la suya o está siendo, o hoy mismo están siendo colocados allí en esa bifurcación, en donde se le pregunta, ¿qué va a hacer? Nuestro Señor Jesucristo confrontó a los discípulos, a los 12, porque mientras daba algunos puntos doctrinales, varios de sus seguidores, si no muchos, empezaron a retraerse y dejaron de seguirlo, se largaron. Nuestro Señor se dirigió entonces a los 12, los confrontó y les preguntó, ¿y ustedes también se largan? Pedro contestó, ¿y a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Bueno, el Señor les estaba diciendo, tomen una decisión. Y yo creo que esta noche el Señor les ha usado a ellos para abrir nuestros ojos en esa encrucijada a tomar una decisión. Y quisiera creer que el Señor puede ocuparme a mí hoy para darle 2 o 3 ideas que faciliten tomar una decisión. Empiezo por decir de que no son varias alternativas. Es que cuando son varios caminos, varias alternativas, obviamente la decisión se vuelve más compleja. Pero en este caso solo son 2. Esa historia de que hay varias religiones y que todas las religiones nos llevan a Dios y que yo respeto la religión, todo eso es mentira. Cada religioso quiere atribuirse que él tiene la religión verdadera y absoluta y que los demás están equivocados. Son mentiras. Esto no es un asunto de religión, es un asunto del camino ancho y el camino angosto. Punto.
Y en ese cuadro, si deciden buscarlo, encontrarán que la Biblia describe detalladamente los pasos hacia el camino angosto. La pregunta es, ¿qué va a decidir usted? ¿Qué voy a decidir yo? Y sí, es cierto, y aquí va una segunda ayuda. Bueno, pero es que el camino ancho parece más divertido. Juegos, fiestas, comidas. Siga caminando. Siga caminando y se va a dar cuenta de que su vida va a ir de tumbo en tumbo o fracaso en fracaso, como lo testificó el hermano Jenner. Ahora, si usted me dice, no, pastor, fíjese que yo he ido por ese camino ancho toda mi vida y lo mío es puro éxito tras éxito. Bueno, primero me cuesta trabajo creerle, pero si usted lo dice y piensa que no necesita del Señor, bueno, es su decisión. Hermano Jenner fue confrontado a los 33 y yo mucho antes, me refiero en años. Y mucho antes descubrí que yo prefería intentar caminar por esa puerta angosta porque su destino es mucho mejor que la puerta ancha. Entonces yo me dije, al ver a mi familia sufrir, vengo también de una familia alcohólica, me dije al ver ya mis primeros fracasos, no debe ser tan difícil tomar una decisión. Tal vez, y solo tal vez a veces, sea difícil caminar por esa senda angosta, pero el Señor nos promete que Él está ahí para ayudarnos. Y por eso repito, ¿qué tan difícil sería que usted tome la sabia decisión? Por cierto, el principio del camino angosto, ustedes lo verán en el cuadro, es la cruz del Señor Jesucristo. Sacrificio. Aceptar el sacrificio del Señor en la cruz y aceptar en nuestro corazón que Él es nuestro Dios. Ese es el principio. Y como último detalle, en esa puerta angosta no se puede entrar en pareja, mucho menos en grupo. Es solo usted y Dios. Dios no tiene sobrinos, no tiene primos, no tiene nietos, solo tiene hijos. E hijos son aquellos no que son buenos, sino aquellos que reconocemos que nuestra vida sin Cristo es error tras error. Y que con humildad aceptamos que el sacrificio de Él en la cruz puede perdonar nuestros errores y darnos una nueva vida. Pero es entre usted y Dios. Todo lo que usted vio esta noche y escuchó llevaba como propósito este punto en el que termino. Invitarle a que usted empiece una relación con el Señor. Que decida, he estado yendo por el camino ancho y no me ha ido bien. Ahora voy a probar por el camino angosto. Y con humildad acepto el sacrificio. Acepto al Señor como Señor de mi vida. Pero es entre usted y Dios. Nosotros solo podemos invitarle y decirle,
Así como ellos ya lo dijeron, la mayor parte de los que estamos aquí, tiempo atrás, en la encrucijada, en la tristeza, tomamos el camino angosto. Y al menos yo no estoy seguro si he tomado decisiones sabias en la vida, excepto esta, de la que estoy plenamente seguro. Si todas las demás han sido desaciertos, esta sola ha sido suficiente para cambiar mi vida. Dé el paso de fe usted. Vamos a orar.